Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a ir al 15 mejor. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y el verso 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el verso 19 dice: cantad salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todos a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo al verso 18, dice: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. Y una cosa es cuando somos sellados, cuando recibimos a Cristo en el corazón. Una cosa es, somos salvos, nadie niega eso. Uno recibe a Cristo en el corazón, somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, porque la palabra dice las arras del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu. Y esa palabra arras es de donde proviene arancel, es decir, es el pago por adelantado de que somos propiedad de Dios. Y somos propiedad de Dios, estamos sellados por el Espíritu. Pero podemos encontrar en las Escrituras, por ejemplo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 17, dice la Escritura: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo, dice, no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Bien, Jesús está dando dos niveles. Dice, vuelvo a repetirlo. Dice, porque Él está con ustedes, pero después estará en ustedes. Con ustedes y en ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo, ellos ya lo conocían. Jesús le está diciendo, ustedes, les enviaré el Espíritu Santo. Ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. El mundo no lo puede ver, no lo conoce, no sabe quién es. Pero ustedes sí lo conocen, porque está en ustedes y con ustedes. En ustedes. Es decir, que está dentro de uno. Está dentro mío. Con ustedes es que está conmigo, a mi lado. Es lo que se habla de compañerismo, koinonía, una amistad. De lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esa palabra comunión en el griego es koinonía. Comunión, amistad, compañerismo, caminar con. Es con ustedes
en ustedes. Él está dentro mío, pero también tiene que estar conmigo. ¿Y cómo es eso? Porque somos sellados para salvación. Pero yo puedo decir, yo tengo tal apellido, pero yo no conozco mis antepasados. Yo puedo decir, salvando la diferencia, yo vivo en tal lado, pero yo no conozco la historia del barrio, no conozco la historia de la provincia. Yo puedo decir soy argentino, pero pocas veces leí un libro de historia. Yo puedo decir, no sé, soy de tal partido o soy de tal club. Por eso, salvando la diferencia, pero yo no conozco lo que es la historia, cómo se movió todo. Yo soy argentino, hinchamos por la selección, son los mundiales, todo, pero ¿cuánto hemos abierto un libro de historia y saber cómo nació esta patria? ¿Cómo se desarrolló este país? Entonces, o yo puedo decir, el gobernador de mi provincia es fulano de tal, el presidente de mis países es fulano de tal, pero yo no lo conozco. Nunca me senté a conversar con él, nunca tomé un café. No sabe que existo. Soy un número más. Pero cuando yo tengo una amistad, yo conozco a esa persona. Esa persona me conoce. Esa persona sabe quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Yo le conozco. Sé qué le gusta, qué le agrada, qué no. No le haga esa broma porque no le gusta. Ah, mira, vos le podés regalar tal cosa, eso le va a encantar. ¿Por qué? Porque uno tiene una amistad koinonía, uno lo conoce. Entonces yo estoy sellado por el Espíritu Santo para salvación, pero lo conozco. ¿Conozco quién es el Espíritu de Dios? Y la Escritura después nos dice ahí, esto es cuando Jesús aún no ha sido crucificado, cuando les dice el Espíritu mora con ustedes y estará en ustedes. Pero luego, cuando ya está resucitado, capítulo 20 del mismo Evangelio de Juan, verso 22, dice la Escritura, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y el verso 22 dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Lo que dice ahí, Jesús sopló sobre los discípulos. ¿Qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Pero si antes, en la Santa Cena, en la última cena, Jesús les está diciendo, yo les enviaré el Espíritu, les enviaré el Paracleto, el Consolador, el abogado defensor, el Maestro. Yo les enviaré el Espíritu. Y les dice, porque ustedes lo conocen, porque está con ustedes y va a estar en ustedes. Pero ahora Jesús, luego de la resurrección, vuelve a soplar sobre ellos y dice, reciban el Espíritu. ¿No lo tenían? ¿Acaso no estaban con ellos? Jesús había dicho, ahora va a estar en ustedes. Y Jesús ahora estaba diciendo, reciban el Espíritu Santo. Pero sin embargo, en Hechos capítulo 1, verso 4 dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el verso 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente
acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y por el resto del mundo. Jesús, antes de morir en la cruz, dice, Él mora con ustedes y va a estar en ustedes. Luego de resucitado, dice, reciban el Espíritu Santo. Pero luego, antes de ascender al cielo, les dice, no salgan. No salgan. Pero que no estaba el Espíritu con los discípulos. Ya no estaba en los discípulos. ¿Acaso no dijo, reciban el Espíritu? ¿Por qué tenían ahora que esperar a que venga el Espíritu Santo? Si ya lo tenían, si ya estaba en ellos, si ya estaba con ellos, si ya lo habían recibido, ¿por qué tenían ahora que esperar? Jesús les dijo, no salgan, no vayan a predicar. Hasta que no reciban el Espíritu Santo, no vayan a predicar. Quédense allí orando, clamando. Porque uno necesita, una cosa es que Él esté en nosotros, que somos sellados para salvación. Otra cosa es que Él esté con nosotros, caminar en comunión, en coinonía, en amistad. Lo empiezo a conocer, empiezo a saber quién es el Espíritu Santo, cómo es, qué le agrada, qué no le agrada. Empiezo a saber cuando entro a orar. Uno ya se empieza a dar cuenta cuándo orar, cuándo callar, cuándo adorar, cuándo leer la Biblia, cuándo disfrutar de su presencia. Porque a veces entramos al secreto y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro. Y está bien, porque Jesús dijo, pidan, pidan. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. El Padre se los dará. Todo. Pidan. Hasta ahora no han pedido nada. Pero hay tiempo, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para hablar, para vivir, para morir, para plantar, para arrancar. Entonces hay tiempo para orar, para hablar, y hay tiempo para callar y conocerle. Dejar que Él abra nuestro corazón y dejar que nos abrace y dejar que nos consuele, porque el Espíritu Santo tiene distintas manifestaciones. Se manifiesta como fuego, como un río, como un viento fuerte, o como un silbo apacible, como una paloma. Pero sabemos que Él no es ni fuego, ni agua, ni un viento, ni una paloma. Se manifiesta. Es la forma en que Él demuestra facetas de su personalidad. Y anoche casualmente veía un pequeño video de un pastor de jóvenes de España, Itiel Arroyo. Y él se ponía un pañuelo en el hombro. Y decía, imaginen que este pañuelo es el Espíritu Santo. Imaginen que es una paloma. Ustedes vieron cómo es una paloma. Una paloma es un animal sensible que se asusta rápido. Un animal que si uno le zapatea un poco sale corriendo. Uno va por la plaza, están las palomas ahí comiendo. Y si uno hace un movimiento brusco se van volando. Es un animal sensible, es un animal delicado. Entonces, ¿cómo será caminar con una paloma en el hombro? Hay que tener cuidado. Hay que caminar con cuidado y no espantarlo. Porque si uno hace un movimiento brusco, la paloma va a salir volando. Si uno hace un movimiento brusco, la palomita se va a asustar, se puede caer y se va a ir volando. Entonces uno tiene que caminar con cuidado para que la paloma no se asuste. Entonces, si tuviéramos la conciencia de que Él está en nosotros, con nosotros,
sobre nosotros. Si tuviéramos la conciencia de que esa santa presencia camina con nosotros, no lo contristaríamos. Si tomáramos conciencia de que el Espíritu Santo camina con nosotros, evitaríamos gritar, evitaríamos los enojos, evitaríamos asustar, porque el Espíritu Santo es sensible. Por eso se manifestó como una paloma sobre Jesús. Es sensible, es un caballero. Él no fuerza a nadie. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu. A veces viene el Espíritu y te quebranta. El Espíritu no te obliga. Si uno lo resiste, el Espíritu Santo, perfecto, paso de largo. Él no nos obliga. Él no nos obliga a hablar en lengua, no nos obliga a que alguien se caiga al piso, no nos obliga a que tengamos una experiencia. Pero si nosotros somos receptivos, Él va a hacer lo que Él quiera. Ahora, esa dulce persona, como alguien dijo, el dulce caballero del alma, el Espíritu Santo, es ese, viene con ese poder sobrenatural. Porque acá cuando dice en el verso 8, recibirán poder, nuevamente lo vuelvo a enseñar, es la palabra dunamis en griego, que es donde viene la palabra dinamita, es decir, es un poder explosivo, y es lo que ocurre a veces en las reuniones. Uno se llena de ese poder sobrenatural y empieza a orar. Pero hay momentos en donde Él es como un silbo apacible. Ahora, Jesús, volvamos a lo primero. Dijo, Él estará con ustedes, está con ustedes, estará en ustedes, y ahora dice, y estará sobre ustedes. Es decir, somos sellados para salvación, pero luego viene el conocerlo, el saber quién es, cómo es. Pero luego hay otro nivel, que es que Él esté sobre nosotros. Es decir, que estemos ungidos, la unción. En pocas palabras, hay libros y libros que hablan de la unción, pero en pocas palabras, la unción es un poder que nos capacita para servir. Por eso acá dice Jesús, recibirán poder y hablarán y serán mis testigos. Es decir, es un poder que me capacita para predicar, para cantar, para ministrar, para tocar un instrumento. Es un poder que nos capacita, pero el Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Ahora, sin embargo, encontramos aquí en las Escrituras, como leímos al principio, Efesios capítulo 5, verso 18, que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo no le estaba escribiendo a no creyentes. Pablo le estaba escribiendo a un grupo de creyentes. Pablo le estaba escribiendo a cristianos, a gente de fe, a una de las iglesias que ya había sido plantada. Entonces, tomando lo que Jesús dijo, Él está con ustedes, va a estar en ustedes y después sobre ustedes. Acá vemos los mismos pasos, o sea, Pablo le está hablando a un grupo de creyentes, se supone que ya están sellados por el Espíritu Santo, ya lo conocen, pero Pablo, al terminar la carta, le dice, sean llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, canten himnos, canten cantos espirituales, sean llenos del Espíritu Santo.
Entonces la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es algo distinto a ser sellado, a recibir a Cristo, a ser sellado por el Espíritu. Es algo totalmente distinto y ya lo vamos a ver. En Hechos capítulo 4, verso 7, dice: hicieron entrar a 2 de los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, que dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces Pablo también dice: porque no les he venido a predicar un evangelio con palabras elocuentes, sino un evangelio de poder, con señales y milagros? Un evangelio de poder, no de palabras elocuentes, no de palabras lindas, no porque uno sepa mucho. Pablo no presumía de su sabiduría. En una ocasión allí dice: voy a hablar como necio, porque yo soy fariseo, judío de pura cepa, ciudadano romano, ciudadano de la tribu de Benjamín. Él estaba sacando los laureles, pero diciendo: estoy hablando como necio, porque yo no necesito esto. Y el mismo Pablo dice: no les he venido a predicar un evangelio con palabras elocuentes, sino un evangelio de poder, con señales, no de palabras lindas. A mí me encanta ir y buscar en el griego, en el hebreo y dar un significado. Pero Pablo está diciendo: no es un evangelio de palabras bonitas, elocuentes, de ver, ay, qué homilética que tiene, cuánto sabe, qué sabiduría. Es necesario estudiar, siempre hacemos hincapié en eso. Tenemos que estudiar la palabra, estudiar libros de teología, pero no es llenarse solamente la cabeza, es llenarse del Espíritu. El Espíritu. Sean llenos, dice Efesios. ¿Y qué dice ya de Pablo? De Pedro, perdón. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, venían de levantar un paralítico y los llevan ante los religiosos. Y les preguntan: ¿de dónde sacaron? ¿Cómo lo sanaron? Y Pedro, lleno del Espíritu, lleno. ¿Acaso se había vaciado? Hay quienes dicen que cuando se utiliza esa palabra llenura, es una llenura constante. Necesitamos constantemente ser llenos. Es decir, es un tiempo continuo. No es se llenó, no es se llenará, sino lleno. En continuo, presente continuo, lleno, constantemente lleno, lleno. Por eso hay quienes relacionan esto con el Salmo 77, si mal no recuerdo, que es donde dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de las cascadas. Todos los días tenemos un abismo que ser llenado. ¿Y cómo más se representa el Espíritu Santo? Como el aceite. Y el aceite se vuelve rancio. El aceite, cuando pasa un tiempo, se empieza a evaporar, se pone feo, no sirve para cocinar, no sirve ni para ungir. El aceite se va poniendo, entonces es necesario renovar el aceite. Bien decía en el Antiguo Testamento, se le había ordenado a Moisés que todas las mañanas se cambiara el aceite de las lámparas con que iluminaba el lugar santísimo. Todos los días había que cambiar el aceite. Bien encontramos en Primera o Segunda de Reyes, no me acuerdo en este momento, la historia de esta viuda que le habían ya llevado todo, le estaban por los acreedores, por llevar todas las pertenencias, se le acababa de morir el marido, no tenía con qué pagar las deudas, y se le aparece el profeta y el profeta le dice: ¿qué tenés? Y solamente tengo un poco de aceite y de harina. Bueno, andá y busca todas las tinajas que encuentres y vas a ver que el aceite no va a escasear. Llena todas las botellas de aceite.
Y con eso vas a sobrevivir, vas a poder pagar la deuda. Vender aceite. Entonces empezaron a traer los aceites y llenaban. Y tenían una vasija, pero traían con aceite. Traían otra vasija, la llenaban. Traían otra vasija, la llenaban. 5 vasijas, 10 vasijas, 20. ¿Cuántas vasijas habrán sido? Pero el aceite fluía, se multiplicaba. Pero dice la Escritura, pero cuando no hubo más vasijas, el aceite cesó. Cuando no hay más vasijas, el aceite cesa. Cuando nosotros decimos, no, ya está, ya estoy lleno, no necesito más de Dios, ya está, el aceite cesa. El aceite cesa, deja de fluir. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del Espíritu. Él lo dijo, no les vine a predicar un evangelio de palabras bonitas, sino un evangelio de poder. Un evangelio con señales. Y a los efesios les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a decirlo, no le estaba escribiendo a no creyentes, sino es una carta escrita a creyentes, una iglesia que ya había sido establecida. Hechos 19, verso 2 cuenta algo realmente que llama la atención. El verso 1 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la otra costa, donde se encontró con varios creyentes. Y el verso 2 dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Vuelvo al verso 1, dice, donde encontró a varios creyentes, a varios hermanos, discípulos, no sé cómo dicen las otras versiones. No se encontró con no creyentes, no se encontró con inconversos, no se encontró con judíos que no creían, ni con gente que profesaba otras religiones. Se encontró con creyentes. Y Pablo les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo? No hemos oído. Pues entonces, ¿cómo fueron bautizados? Y con el bautismo de Juan. Eran creyentes. Recibieron a Cristo en su corazón. Seguramente ya estaban sellados por el Espíritu. Pero no lo conocían. No lo conocían. Otra vez Jesús que dijo, Él mora con ustedes, pero estará en ustedes. Y después le dice, no se vayan de Jerusalén. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero ahora dice, vendrá el poder de lo alto, el Espíritu Santo sobre ustedes. Necesitamos ese poder, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, una cosa es recibir a Cristo, ser sellado, pero otra cosa es el bautismo. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando hay bautismo del Espíritu Santo ocurren este tipo de señales. Dice, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y eso no es para algo de un tiempo en particular. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Como vengo enseñando, ha habido un montón de avivamientos. A lo largo de la historia ha habido el avivamiento de los hermanos Wesley con el movimiento metodista, el avivamiento de Evan Robert en Gales, el avivamiento de la calle Azusa, allá en 1905, estos dos últimos.
Son moveres que han ocurrido, Jonathan Edwards, Charles Finney. Son moveres que han ocurrido. El mismo Agustín de Hipona, que a mí eso me tiene un poco maravillado, porque Agustín de Hipona es conocido como el intelectual de la fe. Todo trataba de filtrarlo por la parte intelectual, la fe. Pero sin embargo, dicen que él tenía experiencias espirituales sobrenaturales. Y hay una cita donde Agustín dice: e imponemos las manos sobre los hermanos, así como los discípulos hicieron con los samaritanos, esperando las manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, no es algo de los últimos 100 años. No es una doctrina falsa o algo que se le ocurrió. Y emocionalismo es algo que no terminó cuando murió Juan el Bautista, el último de los apóstoles. Es algo que ha continuado, porque Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, yo me voy al Padre, pero les dejaré el Paracleto, el Espíritu Santo. Les dejaré el Espíritu, y Él estará con ustedes, les recordará todas las cosas, pondrá mis palabras en su boca. Ahora, ya teniendo todo este panorama, que Él está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y ya no repitiendo, sino que hemos leído las citas bíblicas, porque muchas veces las decía, las parafraseaba, pero hoy las hemos leído. El Espíritu Santo se manifiesta de distintas formas, y a veces se manifiesta como ese fuego en Pentecostés, con ese poder milagroso, sobrenatural, como dice allí en Hechos 1, verso 8. Dunamis, ese poder que me reviste, que me capacita para predicar. Es necesario estar revestido para esto, para servir a Dios. Pero no es algo, qué difícil. No es que ellos eran los discípulos. Ellos caminaron con Jesús. Ellos eran hombres santos. Esos hombres santos, el mismo Pedro le rebanó la oreja a uno cuando lo arrestaban a Jesús. Era gente como nosotros, gente con errores, gente con debilidades, que tenían sus problemas. Pero esa gente fue revestida con el Espíritu Santo. Esa gente fue llena. Todos podemos ser llenos. Y así como Él se manifiesta como ese poder sobrenatural, muchas veces se manifiesta como el silbo apacible, como la paloma. Jesús lo llamó el Paracleto. Esa palabra tiene tantos significados. No me acuerdo el traductor de la Vulgata, Jerónimo creo que era. No sabía cómo traducirla, así que la dejó así, el Paracleto. Porque Paracleto significa maestro. Por eso Jesús dijo: Él les enseñará todas las cosas. Pero también significa abogado defensor. Por eso Jesús dijo: cuando estén ante las autoridades, no tengan miedo de lo que van a decir, el Espíritu Santo les llenará la boca. También el Paracleto era el tutor que acompañaba al niño hasta que conseguía la mayoría de edad y le enseñaba todo, lo cuidaba. Pero también Paracleto significa consolador, el que nos consuela. Yo les enviaré el Consolador. Y así como Él se manifiesta con fuego, con viento fuerte, a veces esa paloma, ese amigo, esa presencia santa. ¿Cuántas veces lo contristamos? La Biblia dice: no lo contristan, no lo apaguen.
no lo hagan enojar. No los dejaré huérfanos. Les dejaré mi espíritu. La dulce paloma. Esa paloma que viene y se posa sobre uno. Por eso hay momentos en la adoración que uno no se quiere mover. Por eso hay momentos en donde uno es como que se quiere quedar quieto. Porque uno siente que si se mueve, esa presencia se va. Pero Él está ahí, consolando, abrazando, llenando el corazón. Ya voy terminando con esto. Jesús le dijo: yo les enviaré otro paracleto, otro igual a mí. O sea que Jesús era el paracleto de los discípulos. Él era el abogado, Él los defendía, Él era el maestro, el que les enseñaba, pero también era el consolador. Yo me imagino, a veces pienso, algún día Pedro, Juan, habrán tenido un día malo. Algún día, no sé, Pedro tuvo un altercado con la esposa o con la suegra. Algún día, no sé, Juan se peleó con su hermano Santiago. Algún día estaban allí. Algún día quizás cuando fueron a predicar los quisieron apedrear. Pero allá estaba Jesús, siendo el paracleto, siendo el consolador. Estoy seguro que Jesús en algún momento habrá ido y los habrá abrazado. Y uno puede ver a Jesús siendo el paracleto. En el último capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, recordamos que Pedro lo niega 3 veces al Señor. Y Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pero lo maravilloso de acá es que cuando uno va al griego, uno encuentra distintas palabras de amor. El griego tiene muchas palabras que hacen referencia a amor. Está el amor fileo, que es el amor de amigos. Está el amor ágape, que es ese amor capaz de dar la vida por alguien. Está el amor eros, que es el amor de pareja. Y hay otras 2 palabras más. Y recordemos que Pedro había dicho: Señor, yo daré mi vida por ti. Está diciendo el Señor: yo te agapeo, por decirlo de alguna forma. Yo daré mi vida por ti. Te amo tanto que daré mi vida por ti. Y va y lo niega. Pedro, te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. No, Señor. Y va y lo niega. Entonces cuando Jesús está resucitado y se encuentra con los discípulos, lo llama aparte y le dice: Simón, hijo de Jonás, esto está en el verso 15, ¿me amas más que estos? Y la palabra utilizada ahí es ágape. Jesús le estaba diciendo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Estás seguro que das la vida por amor a mí? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Pedro no le contesta con la misma palabra ágape, le contesta con la palabra fileo. Señor, tú sabes que te fileo. Pedro le estaba diciendo: Señor, sabes que no puedo dar la vida por vos. Te quiero como un amigo, pero no doy la talla para amarte con un amor ágape.
Jesús les responde: entonces alimenta mis corderos. Verso 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas? ¿Darías la vida por mí como dijiste aquella noche? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te fileo. Quiero como un amigo, pero no llego a ese nivel. Aquella noche lo dije, pero no pude hacerlo. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Verso 17. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan. Ahora Jesús se baja el lenguaje de Pedro. ¿Me quieres? ¿Me fileas? Ya no utilizó el amor ágape, utilizó el amor fileo. Dice: a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me fileas? ¿Me quieres? Ya no le dijo: ¿me agapeas? ¿Me fileas? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta mis ovejas. Este pasaje es conocido como la restauración de Pedro. Jesús ya sabía que lo había negado 3 veces y ahora le preguntaba 3 veces, pero a la tercera vez le dice: baja el lenguaje de Pedro, aunque sea me fileas. Jesús era el paracleto de los apóstoles, era el consolador, estaba restaurando, estaba diciendo: ya está, ya pasó, pastorea mis ovejas, ya me negaste, aquello ya pasó, no te vengo a juzgar, ya está, eso ya ocurrió, ahora vamos a pastorear, pastorea mis ovejas. Vamos a decirle: Señor, tú eres el paracleto, consuélame, dirígeme, sé mi maestro, sé mi protector. Hoy te he conocido más, Espíritu Santo, y quiero ser lleno de ti, pero quiero conocerte como mi maestro, pero también como mi consolador. Ven a sanar las heridas en mi vida, ven a sanar mi corazón, ven a levantarme, ven a restaurarme, así como hiciste con Pedro. En esta tarde, en esta mañana, Señor, abrázame. Yo quiero conocerte más, quiero caminar contigo, quiero conocer de ti, quiero tener una amistad contigo, Señor. Ven y consuélame, ven y sana mis heridas, ven, restáurame, levántame, Señor. Ven y restáurame en el nombre de Jesús. Ven y lléname, lléname. Yo sé que estás aquí, dile: Señor, abrázame. Ven y restaurame. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Quiero ser lleno de ti. Quiero, Señor, ser revestido de tu poder. Quiero ser ungido para predicar, para dar testimonio de ti. Pero también, Señor, antes de eso, ven a sanar mis heridas.